Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les damos una cordial bienvenida en esta mañana a su canal, Nuestro Firme Fundamento. Nos sentimos complacidos en que esta mañana todos vengamos a alabar, a exaltar el nombre de nuestro Creador. Yo creo que cada uno de los seres humanos debemos sentirnos felices porque tenemos una cita con el Creador. Tenemos un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas de las veces cuando se dice vamos a presentarnos ante un personaje famoso, nosotros nos presentamos felices y contentos y vamos a conocerlo, ¿cierto? Nos sentimos allí felices. ¿Cuánto más con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual nos da el gusto, el privilegio de poder permanecer en sus caminos? Bueno, le damos una cordial bienvenida a la escuela sabática, donde tenemos un encuentro con el Señor. Pero antes de comenzar, vamos a invitarle a alabar el nombre de nuestro Creador. Vamos a cantar el himno 439. 439. Los invitamos todos con la mayor reverencia a exaltar el nombre del Creador en esta mañana. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device. Play. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela oración, pensando en la ciencia de la luz. Enseñándola, enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela oración, dejándola instruirnos en la ciencia de la luz. Con la mayor reverencia los invitamos a postrarnos de rodillas para conversar con nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre por los siglos y los siglos de la eternidad. Te damos gracias porque podemos doblar nuestras rodillas. Padre Santo, te damos una vez más gracias porque podemos reconocer que tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro creador, tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestra protección, tú eres la salida y aún la salvación de cada ser humano apartado de tu camino. Padre Santo, ayúdanos a hacer tu voluntad, que todo lo que hablemos, Padre, no sea de vana sabiduría, sino con demostración del Espíritu que viene desde lo alto,
Quita todo lo humano de nuestras vidas para que todo lo que hagamos sea una transformación en nuestras mentes, en nuestros corazones y poder estar listo como un verdadero y verdadera hijo tuyo. Padre Santo, bendice cada una de nuestras participaciones y capacítanos para que nuestra mente y nuestro corazón puedan recibir el manjar de tu palabra para esta vida y la eternidad. Bendice a cada uno de los oyentes, a cada uno de nuestros hermanos que vienen en camino. Prepáranos, capacítanos, danos la fuerza para que en este día todo lo que hagamos sea para tu santa y divina voluntad. Padre Santo, quédate con nosotros y bendice nuestra programación en esta mañana. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Amén. Y Amén. 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 Yo creo que cada sábado que pasa, cada sábado que recibimos, sería placentero para cada uno de los hijos e hijas de Dios que nos consideramos cada mañana, cada instante, a poder compartir el santo evangelio de salvación. Le damos una cordial bienvenida en primer lugar a los anfitriones, a los que por A o B podemos sacar en adelante este grupo hacia adelante. Bienvenidos todos nuestros hermanos, como también una calurosa bienvenida a la provincia de Manabí, la provincia del Guaya, provincia de Los Ríos, provincia de Pichincha, provincia de Esmeralda y todas las provincias, pero principalmente la provincia de Los Áchila, las cuales tenemos el privilegio de ser partícipe de esta bendición, porque de Santo Domingo de Los Áchila a todo el Ecuador y el mundo entero, donde podemos expandirnos con la santa y noble palabra del Creador. Que el Señor pueda bendecir al Ecuador. Que el Señor pueda bendecir al Ecuador y al mundo entero. Porque gracias al esfuerzo de este grupo que estamos todos encaminados y preparados para que el mensaje llegue a todo rincón de la tierra, le damos gracias a Dios por el privilegio tan grande y noble que nos da a este canal nuestro firme fundamento. Bueno, en esta mañana tenemos una maravillosa escuela sabática, la cual pues tenemos el gusto de recibir a nuestra hermana Juanita, la cual tiene el placer de presentar un mensaje pero extraordinario. ¿Cómo es el título de esta semana de la escuela sabática? De Jezreel a Oreb. De Jezreel a Oreb. Vamos a ver qué es de Jezreel a Oreb. Invitamos a Juanita y a Moisés, los cuales tienen el placer y aún el privilegio de poder ser honrados hablando la palabra del Creador. Bienvenidos y bienvenidos, damas y caballeros, a este su canal, a recibir la palabra de nuestro Creador. Bienvenidos. Muy buenos días, mis queridos hermanos, feliz sábado. Feliz sábado. El tema de esta escuela sabática trata sobre de lo que seguíamos viendo sobre la historia de Elías. Y ahorita el tema también se titula De Jezreel a Oreb. Y vamos a seguir viendo más sobre la vida espiritual que también tuvo el profeta Elías. Bueno, mis hermanos, es un gusto, como siempre decimos cada sábado, compartir este hermoso mensaje, mis hermanos. No me cansaré de decir que este libro es algo maravilloso que el Padre Eterno nos ha dejado a cada uno de nosotros. Porque sabemos que así como el pueblo de Israel de antaño, como nosotros ahora como pueblo de Israel de ahora de la actualidad, tuvieron muchas dificultades. Nosotros también las tenemos, mis hermanos, porque sabemos que el enemigo siempre anda, como dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no?
Y ese es el trabajo del enemigo, ¿no? Hacer caer al pueblo de Israel y desviarlo de las sendas del Padre Eterno, ¿no? Vamos a continuar con la historia de profeta Isaías, ¿no? Recordamos que en la semana pasada vimos cómo fue vencido el enemigo, Satanás, fue vencido en el Monte Carmelo, ¿no? Cómo apareció ahí la presencia del Padre a través del fuego que descendió y consumió el sacrificio. Mientras que el sacrificio que era ofrecido a Baal, dice que no cayó fuego, ¿no? ¿Qué pasaba con los profetas de Baal? Dice que incluso se desgarraban su ropa, se hacían heridas, pero no descendió fuego del cielo, no se manifestó el poder de Baal, ¿no? Y sabemos que el Padre Eterno siempre va a estar al frente de nosotros, ¿no? Aparentemente Elías estaba solo, pero ¿quién estaba a su lado? Dice que estaban los ángeles y el mismo Creador, ¿no? Bueno, ya una vez dice que también vimos que dieron muerte a los profetas de Baal, ¿no? Dice ya en Israel ya iba a comenzar ya una nueva reforma, ya iba a haber un nuevo, digamos, comienzo para el pueblo de Israel, porque sabemos que el pueblo de Israel cayó en gran apostasía. Ahora el pueblo de Israel estaba, dice, ya dispuesto a comenzar todo de nuevo. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Dice, Elías había presentado al pueblo su apostasía, lo había invitado a humillar su corazón al volverse al Señor, ¿no? Recordemos que Elías era un mensajero enviado por Dios para que haga un llamado de atención a quién, al pueblo de Israel que había caído en pecado, ¿no? Los juicios del cielo habían sido ejecutados, el pueblo había confesado sus pecados y había reconocido al Dios de su padre como el Dios viviente. Y ahora iban a retirarse la maldición del cielo y renovaría las bendiciones temporales de la vida. ¿Y cuál era esa maldición que había caído sobre la tierra? Era que no había lluvia. Y como no había lluvia, había escasez de alimentos, o sea, había mucha hambre en el pueblo de Israel, ¿no? La tierra iba a ser refrigerada por la lluvia. Elías dijo acá, sube y come y bebe, porque una gran lluvia suena. Luego el profeta se fue a la cumbre del monte para orar. Entonces, Elías, ¿qué le dijo a Acab? Recordemos que Acab era el rey de Israel en ese entonces. Le dijo, como que dice, no te preocupes Acab. Anda, ve, come y bebe. Anda tranquilo. Y dice que ahí el profeta se fue al monte Carmelo a orar. Y algo muy interesante lo que nos dice aquí en el escrito aquí de la hermana Elena, miren lo que nos dice. El que Elías pudiese invitar confiadamente a Acab a que se preparase para la lluvia, no se debía a que hubiese evidencias externas de que estaba por llover. O sea, no había señales de que iba a llover todavía cuando el profeta Elías le dijo a Acab que ya iba a llover. Nosotros cuando decimos, uy, parece que va a llover, pero ¿por qué lo decimos? Porque ya vemos que hay nubes ya poco oscuras, claro. O si no, comienza a soplar viento fuerte, decimos, y ya, digamos, si está haciendo el sol, está el sol en todo su esplendor, y luego el sol se oculta y comienza a oscurecer, a pasar las nubes llenas de agua, decimos, uy, ya pronto va a llover. Pero dice que cuando Elías le dijo esta palabra al rey de Israel, a Acab, le dijo que ya va a llover, dice que no había evidencias. Démonos cuenta, mis hermanos, esta fe tan grande que tenía Elías, solo estaba confiado en la palabra del Padre Eterno, que le había dicho que ya va a llover, pero no había evidencia de que iba a llover, ¿no? Vamos, ¿qué nos dice más acá la palabra? Dice, el profeta no veía nubes en los cielos ni oía truenos. Expresó simplemente las palabras que el Espíritu del Señor le movía a decir en respuesta a su propia fe poderosa. Elías dice que era un hombre ¿de qué? De fe poderosa, porque él no veía ninguna evidencia de que iba ya a llover.
Durante todo el día había cumplido sin vacilar la voluntad de Dios y había revelado su confianza implícita en la profecía de la palabra de Dios. Y ahora, habiendo hecho todo lo que estaba a su alcance, sabía que el cielo otorgaría libremente las bendiciones predichas. El mismo Dios que había mandado la sequía había prometido abundancia de lluvia como recompensa del proceder correcto. Entonces, el mismo Dios que un día le dijo a Elías, no va a llover durante 3 años y medio, ese mismo Dios después que dijo, va a venir abundante lluvia. Y Elías creyó en estas palabras. En actitud humilde, su rostro entre las rodillas, suplicó a Dios en favor del penitente Israel. Aquí vemos que Elías, ¿qué estaba haciendo? Como intercesor para el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaba intercediendo por él, ¿no? Vez tras vez, Elías mandó a su siervo a un lugar que dominaba el Mediterráneo para saber si había alguna señal visible de que Dios había oído su oración. Elías tenía un siervo y dice que le mandaba a observar, a ver si estaba lloviendo. Pero dice que el siervo fue una vez, luego fue otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se hicieron 6 veces, y dice que no se veía evidencia de que iba a llover. Pero Elías, ¿qué pasó con Elías? Mira, Moisés, aquí léeme por favor donde dice, el profeta no se impacientó. El profeta no se impacientó ni perdió la fe, sino que continuó intercediendo con fervor. 6 veces el siervo volvió diciendo que no había señal de lluvia en los cielos, que parecía de bronce. Sin desanimarse, Elías le envió nuevamente y esta vez el siervo regresó con la noticia. Entonces aquí quedó, mis hermanos. Dice que 6 veces mandó al siervo y no había señal de lluvia. Pero de repente, ya en la 7ª vez que fue el siervo a verificar si ya venía la lluvia, ahí dice que de lejos dice que vio una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube de la mar. Elías, por favor, Josué, ayúdame con, en el libro Primeros Escritos, mis hermanos, está escrito ahí acerca de la primera visión que tuvo como la palma de la mano de un hombre. Hay una profecía muy grande aquí, mis hermanos. Ayúdame, por favor, Josué. Está en el capítulo 1 que dice mi primera visión. Dice, pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que se convirtió en una gran nube blanca cuya parte inferior parecía fuego. Entonces aquí explícame, Josué, o sea, ¿qué conexión tiene la primera visión que vio la hermana Elena de White con cuando pasó este acontecimiento en el pueblo de Israel cuando iba a descender la lluvia? Porque el pueblo de Dios será perseguido por el mismo periodo que pasó en la historia de Elías. ¿Ya? En la historia de Elías no llovió por 3 años y medio, y ese mismo periodo tendrá que pasar el pueblo de Dios otra vez al final. Y en la historia de Elías vino la lluvia, pero en cambio ya al final de la historia va a ser la segunda venida de Yeshua. Así es. Y démonos cuenta, también hay algo más aquí, mis hermanos. Según el libro Conflicto de los Siglos, no recuerdo el capítulo, ahí habla también de que la tierra tiene que pasar, ¿cuánto dice? 6.000 años de pecado, ¿no? Y en el año, ya digamos en el 7º año, ahí ya viene Yeshua, ¿no? Entonces vemos cómo hay esta conexión aquí, ¿no? Entonces vemos que la profeta de Dios, lo que escribe, no lo escribe de una manera, digamos, que no tiene enlace el uno con el otro, ¿no? Porque sabemos muy bien que cada página escrita o impresa en los libros de la hermana Elena de White es inspirada por el Espíritu de Dios.
¿no? Y por eso es muy necesario, mis hermanos, que nosotros estudiemos los libros de la hermana Elena de White, porque tiene que ver mucho, mucho para el tiempo que estamos viviendo y para el tiempo que viene, ¿no? Porque el Padre Eterno dice que nos ha manifestado todo lo que va a suceder a través de sus escritos, pero si no estudiamos, ¿cómo vamos a saber nosotros lo que viene en adelante, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí la palabra? Esto bastaba. Elías no aguardó que los cielos se ennegreciesen. En esa pequeña nube vio por fe una lluvia abundante y de acuerdo a esa fe obró. Mandó a su siervo que fuese prestamente acá con el mensaje. Por el hecho de que Elías era hombre de mucha fe, Dios pudo usarlo en esta grave crisis de la historia de Israel. Mientras oraba, su fe se aferraba a las promesas del cielo y perseveró en su oración hasta que sus peticiones fueron contestadas. Por eso dice la palabra que ahora en la actualidad nosotros, ¿qué deberíamos ser? El tercer Elías. Porque ¿qué hacía Elías mientras antes que llegara la lluvia? Dice que él oraba hasta que sus peticiones fueron contestadas, ¿no? Él oraba mucho hasta que sus peticiones fueran contestadas. Vamos a ver qué nos dice el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17. Santiago 5, 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Será que Elías tenía poder para que la lluvia no descendiera a la tierra? ¿El poder quién le daba? El poder es de Dios. Dios. Porque Elías fue solo un mensajero o un instrumento. Pero ¿por qué Elías era un instrumento en las manos del Padre? Tenía fe. Fe, eso mi hermana. Tenía fe y sobre todo dice tenía, ¿cómo es? Él era perseverante y obediente, ¿no? No aguardó hasta tener la plena evidencia de que Dios le había oído, sino que estaba dispuesto a aventurarlo todo al notar la menor señal en favor divino. Y sin embargo, lo que él pudo hacer bajo la dirección de Dios, todos pueden hacerlo en su esfera de actividad mientras sirven a Dios. Porque acerca de ese profeta de las montañas de Galaad está escrito, ¿no? Eso es lo que vimos en Santiago 5:17, ¿no? Léeme aquí, Moisés, por favor, donde dice una fe tal. Esto es un mensaje, por eso me gusta, mis hermanos, este libro, porque está la historia y está aquí un consejo que la hermana Elena de White nos da a nosotros. Lee, por favor, Moisés. Una fe tal es lo que se necesita en el mundo hoy. Una fe que se aferre a las promesas de las palabras de Dios y se niegue a renunciar a ellas antes que el cielo oiga. Una fe tal nos relaciona estrechamente con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. Por la fe de los hijos de Dios ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Vemos, no, aquí está digamos, un historial de la fe que tuvieron estos grandes hombres. Cuando dice que taparon boca de leones, ahí nos acordamos de Daniel, ¿no? Cuando fue echado al foso de los leones. Entonces vemos, dice aquí, como decía al inicio del párrafo, una fe tal es lo que necesita el mundo hoy. Una fe que no se aferre, una fe que se aferre a la promesa de la palabra de Dios. Eso es lo que se necesita de hoy en día, ¿no? Algo más nos dice. La fe es un elemento esencial de la oración que prevalece, porque es menester que el que a Dios se allegue crea que es leal y que es galardonador de lo que le buscan, ¿no? Vamos a ver qué nos dice, busca mejor en Hebreos 11:6.
Y otro hermano me ayuda, por favor, en 1 de Juan 5, 14 y 15. 1 de Juan, Hebreos 11, 6 y 1 de Juan 5, 14 y 15. Hebreos 11, 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vemos aquí que el libro de Hebreos nos dice, como sabemos que el capítulo 11 habla sobre la fe de los grandes hombres de la Biblia, ¿no? Y ahora vamos a ver qué nos dice en 1 de Juan 5, 14 y 15. ¿Quién tiene, por favor, me ayuda con la lectura? 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué entiendes tú, Moisés, por favor? Explícanos con este verso. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Sí. Voy a leer de nuevo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, aquí nos dice que si nosotros pedimos, tenemos alguna petición que esté de acuerdo a la voluntad de Él, Él nos va, digamos, a hacerla cumplir. Pero si nosotros pedimos cosas que no son de acuerdo en su camino, no las va a escuchar. O sea, si nosotros le pedimos algo a nuestro Padre Eterno, dice que Él las escucha, sí, pero Él las responde de acuerdo a que no a nuestra voluntad, porque Él sabe lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero lo principal es tener la confianza en Él. La confianza y la fe en Él. Así es. Ya, seguimos con la historia de Elías. Dice, las sombras de la noche se estaban asentando en derredor del monte Carmelo, cuando Acab se preparó para el para el descenso. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Mientras viajaba hacia la ciudad real a través de las tinieblas y de la lluvia enceguecedora, Acab no podía ver el camino delante de sí. Elías, quien como profeta de Dios había humillado ese día a Acab delante de sus súbditos y dado muerte a los sacerdotes idólatras, le reconocía sin embargo como rey de Israel. Y ahora, como acto de homenaje y fortalecido por el poder de Dios, corrió delante del carro real para guiar al rey hasta la entrada de la ciudad. Vemos aquí la humildad de este profeta. ¿Por qué? Porque dice que él le ayudó a Acab, que iba, dice, con el carro, ¿no? Con el carruaje, como aquí, bueno, aquí dice carro, ¿no? Por acá antes era así, carruaje, que iba a la entrada de la ciudad de Israel. Pero dice, como la lluvia estaba tan fuerte, él no podía ver el rey Acab por dónde iba. ¿Y qué hizo qué hizo Elías? Le ayudó para que el carro fuera en dirección correcta, ¿no? Porque me imagino haber sido lluvia con truenos y una lluvia bien fuerte, ¿no? De la lluvia espesa. Claro, pues uno no puede a veces ni ver, porque la lluvia cae tan constante que uno no avanza ni ver, ¿no? Entonces vemos la humildad de este hombre, ¿no? En este acto misericordioso del mensajero de Dios, hacia un rey impío, hay una lección para todos los que aseveran ser siervos de Dios, pero que se estiman muy encumbrados. Hay quienes se tienen por demasiado grandes para ejecutar deberes que consideran sin importancia. Vacilan en cumplir aún los servicios necesarios, temiendo que se los sorprenda haciendo trabajo de sirviente.
Los tales tienen que aprender del ejemplo de Elías. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Que Elías no solamente estaba como mensajero de Dios para llamar la atención al Padre. Él podía decir, no, es que yo soy mensajero de Dios, entonces yo no puedo estar empujando carro o ayudando. No. O sea, él estaba dispuesto a hacer lo que estaba a su alcance hacer, ¿no? Por eso aquí nos dice que hay muchos que estiman, que están muy encubrados, ¿no? Que piensan que no, es que como yo soy pastor, entonces yo no voy a ser capaz de ayudar a otra persona que necesita, ¿no? De coger la escoba y ponerme a barrer la iglesia, ¿no? O yo no soy capaz de coger y lavar un plato, porque no, es que yo tengo un cargo muy importante, yo no voy a rebajarme a hacer tal cosa, ¿no? Eso es lo que nos quiere dar a entender aquí. Orgulloso. Orgulloso, Claro. por eso dice encumbrado, se siente muy Que se encumbrado. humilde. Así nomás, ¿no? Vamos a ver qué nos dice más aquí. Al llegar a la puerta de Jezreel, Elías y Acab se separaron. El profeta, prefiriendo permanecer fuera de la muralla, se envolvió en su manto y se acostó a dormir en el suelo. El rey, pasando adelante, llegó pronto al abrigo de su palacio y allí relató a su esposa los maravillosos sucesos acontecidos ese día, así como la admirable revelación del poder divino que había probado a Israel, que Yahweh era el Dios verdadero, y Elías, su mensajero escogido. Cuando Acab contó a la reina cómo habían muerto los profetas idólatras, Jezabel, endurecida e impenitente, se enfureció. Se negó a reconocer en los acontecimientos de Carmelo la predominante providencia de Dios, y empeñada en su desafío declaró audazmente que Elías debía morir. Recordemos que dice que Jezabel, ¿qué quería hacerle a Elías al inicio, cuando estaba Elías escondido en la cueva, ¿no? Que le mandó el Padre Yahweh para que ahí no se escondiera de las manos, digamos, de Jezabel, porque Jezabel quería era matar, acabar con la vida de Elías, del profeta Elías, ¿no? Incluso le echaban la culpa a Elías de la sequía que había en ese entonces en el pueblo de Israel. Y va acá a Jezreel a comentarle a su esposa todo lo que había acontecido, que habían muerto los sacerdotes de Baal, que se había manifestado el poder de Dios en el monte Carmelo. Pero ¿qué pasó con Jezabel? Dice que se enfureció y dijo, hay que dar muerte a este hombre, a Elías, ¿no? Ella seguía todavía con esa rabia y ese coraje contra el profeta Elías. Pero miren lo que pasó con Elías al enterarse de esto. Esa noche, un mensajero despertó al cansado profeta y le transmitió la palabra de Jezabel. Parecía que después de haber manifestado valor él que había sido bendecido por tanta evidencia del cuidado amante de Dios, no estaba exento de las debilidades humanas, y en esa hora sombría le abandonaron su fe y su valor. Y justo horas antes, ¿qué había pasado en el monte Carmelo? Ahí Elías era como, era un hombre muy valiente, lleno de fe, que no tuvo temor de enfrentar a los 850 sacerdotes de Baal, y hasta el mismo Acab, que estaban en contra de él. Pero ahora, al escuchar esta amenaza de la reina Jezabel, dice que tuvo miedo, porque dice que vino las debilidades humanas y le abandonaron su fe y su valor. Vamos a ver qué pasó más adelante. Se debilitó. Se debilitó, imagínense. Ahí vino lo humano de Elías. Se despertó aturdido. Caía lluvia del cielo y por todos lados había tinieblas. Olvidándose de que 3 años antes Dios había dirigido sus pasos hacia un lugar de refugio donde no alcanzaron ni el odio de Jezabel ni la búsqueda de Acab, el profeta huyó para salvarse la vida. Llegando a Berseba, dejó allí su criado y él se fue por el desierto un día de camino.
sea, estaba desesperado, ¿no? A veces nosotros, mis hermanos, aquí nos ponemos en el lugar de Elías, ¿no? A veces en nuestra vida hay tantas evidencias del poder del Padre Eterno, pero a veces cuando vienen pruebas nos olvidamos fácilmente, ¿verdad? Eso nos pasa. Nos olvidamos fácilmente de las manifestaciones del poder de Dios en nuestra vida. Nos olvidamos, así somos nosotros, fácil de olvidarnos. Lo mismo le pasó al profeta Elías. Se olvidó tan rápido del poder de Dios que se había manifestado en el Monte Carmelo, de la protección que le había dado el Padre Yahweh. Incluso dice que cuando huía de Acab y de Jezabel, cuando le buscaban para matarle, el Padre Yahweh le proporcionaba ¿qué cosa? Alimento, ¿no? Dice que venían cuervos a darle alimento, los mismos ángeles venían a darle alimento, ¿no? a Elías. Pero en ese momento se olvidó totalmente, como decimos, se bloqueó, ¿no? Se bloqueó, ¿no? Quizás le pudo más el miedo. Sí. Le pudo más el miedo, que se olvidó de toda la protección de Dios. Es Se que debilitó. Como se debilitó totalmente, ¿no? Por eso, mis hermanos, miren, por eso siempre vuelvo y repito, esta historia es para nosotros en la actualidad. ¿Ustedes no creen que tantas cosas, tanta maldad que hay en este mundo, a veces uno siente miedo? Uno siente miedo, ¿no? Y así la misma debilidad que sintió Elías, nosotros también la sentimos. Vamos a ver qué nos dice más la historia. Dice, Elías no debía haber huido del puesto que le indicaba el deber. Debiera haber hecho frente a la amenaza de Jezabel, suplicando la protección de aquel que le había ordenado vindicar el honor de Yahweh. Debiera haber dicho al mensajero que Dios en quien confiaba le protegería del odio de la reina. Esa era la actitud que Elías hubiera haber tenido, pero no la tuvo. Era que le hubiera dicho al siervo, mira, no te preocupes, o mira, yo no me voy a mover de aquí, porque yo sé en quién confío y sé que el Padre Eterno me va a proteger. Pero la actitud de él fue muy distinta. Solo había transcurrido algunas horas desde que había presenciado una maravillosa manifestación del poder divino. Y esto debiera haberle dado la seguridad de que no sería abandonado. Si hubiese permanecido donde estaba, si hubiese hecho de Dios su refugio y fortaleza y quedado firme por la verdad, habría sido protegido de todo daño. Imagínense, si él no hubiera tenido miedo, si su valor y su fe no lo hubiera abandonado, él dice que hubiera recibido la protección del Padre Eterno y él no hubiera recibido ningún daño de nadie. Dice aquí, el Señor le habría dado otra señalada victoria enviando sus castigos contra Jezabel y la impresión de que esto hubiera hecho en el rey y el pueblo habría realizado una gran reforma. Elías había esperado mucho del milagro cumplido en el Carmelo. Había esperado que después de esa manifestación del poder de Dios, Jezabel ya no influiría en el espíritu de Acab y que se produciría prestamente una reforma en todo Israel. Durante todo el día pasado en las alturas del Carmelo, había trabajado sin alimentarse. Vemos que Elías estaba débil, no había comido, no había ingerido alimento. Dice, había trabajado sin alimentarse. Sin embargo, cuando guió el carro de Acab hasta la puerta de Jezreel, su valor era grande a pesar del esfuerzo físico que había representado su labor. ¿No? Vemos que incluso hasta cuando fue a ayudarle al Acab, el rey de Israel, a dirigir el carro, que hasta ahí dice que no había ingerido alimento, pero a pesar de eso, él tenía fuerza que le daba el Padre Eterno, ¿no? Para ayudar al rey a llevar el carro. Pero a pesar de eso, dice que la fe la perdió más adelante, ¿no? Pero una reacción como la que con frecuencia sigue a los momentos de mucha lucha y de glorioso éxito oprimía a Elías. Temía que la reforma indicada en el Carmelo no durase y la depresión se apoderó de él.
Vemos que Elías sufrió en este entonces de depresión. ¿Ustedes han sentido depresión, mis hermanos? ¿Han sentido depresión? A ver, ¿qué es depresión? O sea, tristeza, Tristeza. ganas de llorar. Ajá. Hay veces, a mí sí me ha venido de repente, pero yo he dicho, Señor, quítame estos pensamientos de pena, de lo que yo tengo. Hay veces cuando los hijos no llegan, o cuando los hijos desobedecen, a uno le da una depresión así, pero uno a veces se confía en el Señor y yo corro a leer la Biblia y me voy y se me olvidó toda esa depresión. Eso, mi hermana. Imagínense que aquí Elías dice que sufrió de depresión y se apoderó de él. Dice, había sido exaltado a la cumbre y ahora se hallaba en el valle. Mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe. Pero en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás, prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer impía. Vemos que Satanás también estaba haciendo su obra, trabajando, haciéndole sentir miedo, incluso la duda. ¿Por qué la duda? Porque estaba dudando del poder de Dios, pues, ¿no? Incluso, mire, que horas antes, no es que había pasado meses o años, era horas antes, había visto la manifestación del Padre Eterno. Pero ahora en este momento de amenaza de la reina Jezabel, su fe desmayó. Dice, perdió su confianza en Dios. Terrible, ¿no? Olvidándose de Dios. Mira hasta dónde llegó Elías por la depresión. Dice, olvidándose de Dios, Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto, deprimente, completamente agotado. Se sentó a descansar bajo un enebro. Sentado allí, rogó que le dejasen morir. La depresión lleva hasta el suicidio, ¿sí sabía? Por eso que a veces hoy en día hay mucho suicidio, ¿no? Sí. Incluso dice que Elías quería morirse, que lo dejaran morir, que lo dejen quieto, que nadie lo moleste. Por eso dice que huyó al desierto, ¿no? Báste ya, oh Yahweh, quita mi alma. Esta es la súplica que hacía Elías. Que yo no soy yo mejor que mis padres. Fugitivo, alejado de las moradas de los hombres, con el ánimo abrumado, con una amarga desilusión, deseaba no volver el rostro humano alguno. Por fin, completamente agotado, se durmió. Imagínense cómo estaba Elías, agotado, débil porque dice que no había ingerido alimento, con depresión, incluso dice que no quería ver a nadie. Y quería que lo dejen ahí morir, que lo dejen morir ahí tranquilo, ¿no? Y aquí está otro consejo que la hermana Elena les puede ayudar. Y esa es dar. la pura verdad, la depresión Sí. lleva a la muerte. A la muerte, sí. Sí. En ese caso. Ya. Escuchemos esto, mis hermanos, con atención lo que nos dice. A todos nos toca. A todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarca la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en los que las dificultades acosan al alma, en las que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Entonces miren lo que nos dice aquí la hermana Elena, que a todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. A todos, a todos. Vemos David cuando pecó.
los salmos que están escritos, cómo él se sentía, ¿no? Dice que él oraba, dice, día y noche, suplicando perdón por el pecado. Por eso aquí la hermana Elena dice que a todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión. A veces nos sentimos desilusión, ¿cómo? Destitución. O sea, no tenemos ilusiones, ¿no? Se me enredó la lengua. Bueno, entonces vemos y dice que le embargaba una tristeza muy grande a Elías. Y en esos momentos dice, si nosotros pudiéramos discernir, ¿qué cosa? Discernir qué cosa, el mensaje de Dios. Dice que y ya no seríamos esclavos de la duda, porque nos viene la duda, ¿no? O podemos preguntar, ¿dónde está Dios que no me escucha? Dios sabe por qué no nos escucha. Claro. Él sabe por qué no nos escucha, porque puede ser que si nosotros pedimos una petición por algo, Él sabrá por qué. Así es. Puede ser para que nos vaya a irnos mal. Entonces Él evita y no hace de oír. Claro, que a veces pensamos nosotros que lo que pedimos está correcto, pero el Padre que es omnipotente, omnisapiente, Él sabe lo mejor para nosotros, ¿no? Claro, Sí. O sea, diríamos, no es que pongamos la palabra que no nos escucha, Claro. porque Dios nos escucha. Claro que nos todo lo escucha. que nosotros le Así es. pedimos. Pero la voluntad de Dios es responder cuando es lo mejor para nosotros y en el mejor momento. Claro. A veces también nosotros nos desesperamos, que ahorita pedimos algo y queremos así, que nos contesten. Así es. Pero Dios tiene su momento, su tiempo, es el de Dios que tenemos que esperar. Sí, pero por ahí he escuchado que hay frases que algunos dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Así es, el tiempo de Dios es perfecto. Y nosotros somos desesperados, porque yo me pongo en ese lugar. A veces digo, ay, es que ya, yo la quiero que ya pase, que lo que le estoy pidiendo a Dios quiero que ya me conteste. Nos desesperamos nosotros. Pero aquí, la comparación que hace aquí la hermana Elena de Juan con la vida de Job, miren lo que dice. En el día de su aflicción y tiniebla, el fiel Job declaró. Pueden seguir ustedes, mis hermanos, en Job. Esto está en el capítulo 3, capítulo 6. Bueno, son algunos versos, pero aquí está en resumen del libro de Job. Miren lo que dice. Perezca el día en que yo nací. Así se sentía Job. Job, capítulo 3. Es el capítulo 3, verso 3. Y Job, capítulo 6, verso 2, del 8 al 10. Ya. Aquí tengo un resumen de lo que dice aquí la palabra. Dice, perezca el día en que yo nací. O si pasasen al justo mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, quien me diera que viniese mi petición, y que Dios me otorgase lo que espero, y que pluguiera a Dios quebrantarme, que soltara su mano y me deshiciera, y sería aún mi consuelo. Por tanto, yo no reprimí mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y quejarme con la amargura de mi alma. Mi alma quiso la muerte más que mis huesos. Abrumí, y yo no de vivir yo para siempre. Déjame, pues, que mis días son vanidad. O sea, estas palabras Job le escribió en los momentos, recordemos la vida de Job. ¿Qué era lo que sentía? Tuvo una enfermedad, dice, de la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus dedos, ¿no? Una llaga insoportable, ¿no? Y había perdido sus seres queridos, la compañera que tenía, su esposa, Hasta ella le dejó botar. le dejó botando, ¿no? Perdió todo perdió. No, pero él sintió, dice que abrumado, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí la palabra? Dice, pero aún Job estaba cansado de la vida, no se le dejó morir, le fueron recordadas las posibilidades futuras y se le dirigió un mensaje de esperanza. Ahora está el mensaje de esperanza que Job se le dirigió estas palabras. Dice, serás fuerte y no temerás, y olvidarás tu trabajo.
¿O te acordarás de él como de aguas que pasaron a mitad de la siesta? Se levantará bonanza. Resplandecerás y serás como la montaña, y confiarás que habrá esperanza, y te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos te rogarán, ¿no? Vemos cómo Job también tuvo su debilidad, pero de ahí el Padre Eterno lo levantó, ¿no? Desde las profundidades del desaliento, Job se elevó a las alturas de la confianza implícita en la misericordia y el poder del Salvador de Dios. Declaró triunfante: he aquí, aunque me matare, en él esperaré, y él mismo me será salud. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos le verán y no otro. Después de Job sentir todo este desaliento, que decía que la cuenta que ya no quería vivir, ¿qué dice acá en otros versos? Que ya Job ya se sintió ya con esa confianza que tenía al inicio en el Padre Eterno, ¿no? Cuando Job alzó a vislumbrar a su Creador, se aborreció a sí mismo y se arrepintió en el polvo y en la ceniza. Entonces el Señor pudo bendecir abundantemente y hacer de modo que los últimos años de su vida fuesen los mejores. Vemos después la recompensa de Job. ¿Cuál fue? ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? Que tuvo mucho más de lo que él tenía. No es lo mejor. Esa fue la recompensa, ¿no? Mucho más, ¿no? La esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servicio perfecto. Son el fruto de la fe, el abatimiento pecaminoso e irracional. Dios puede y quiere dar más abundantemente a sus siervos la fuerza que necesitan para las pruebas. Qué maravilloso, ¿no? Vamos a ver qué nos dice en Hebreos 6:17. Hebreos 6:17. Hebreos 6:17. La palabra de Dios dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces vemos que Dios quiere darnos ¿qué cosa? Abundantemente a sus siervos, que la fuerza que necesitamos para las pruebas, ¿no? Nos dice aquí: los planes de los enemigos de su obra pueden parecer bien trazados y firmemente asentados, pero Dios puede anular los más enérgicos de ellos, y lo hace como y cuando quiere, a saber, cuando ve que la fe de sus siervos ha sido suficientemente probada. Puede, dice el enemigo, tratar los planes más perfectos hacia nosotros para destruirnos. Pero ¿qué es lo que el Padre Eterno hace? Dice que Él puede anular los más enérgicos planes para derribarnos. Y lo hace como cuando quiere, como y cuando quiere, a saber, cuando ve que la fe de su siervo ha sido suficiente y probada. O sea, que el Padre Eterno permite que seamos probados hasta cuando nosotros podemos soportar. No me recuerdo si dice en Corintios, creo que dice que Él nos prueba hasta donde nosotros podemos soportar, ¿no? En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no temáis. Miren lo que nos dice la hermana Elena: tened fe en Dios. Él conoce vuestra necesidad, tiene toda potestad, su compasión y amor infinitos son incansables. No temáis,
que deje de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que le aman y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia de su necesidad, que su necesidad exige. El apóstol Pablo atestiguó. Vamos a ver qué nos dice en 2 de Corintios capítulo 12, versos 9 y 10. 2 de Corintios capítulo 12, versos 9 y 10. Si alguien lo tiene, me ayuda por favor con la lectura, ¿ya? 2 de Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástame mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la palabra del apóstol Pablo. Cuando soy débil es cuando soy más fuerte, ¿no? Por eso dice aquí, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. O como dice acá en la versión, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando nosotros estamos débiles es cuando más... había una frase, si se acuerda, Pastor Delgado, ¿cómo era la frase? Cuando estoy más débil, estoy más fuerte. Cuando estoy más fuerte, estoy débil. Esa es otra frase también. Sí, hay otra que la impotencia del hombre es la oportunidad de Dios. Esa era la frase, ¿no? Entonces, vemos que cuando nosotros nos sentimos ya que no soportamos, que ya no podemos, es cuando ahí actúa más el poder de Dios, ¿no? Qué maravilloso, mis hermanos, esta promesa. Dice aquí, miren lo que nos dice la hermana Elena. ¿Desamparó Dios a Elías a su hora de prueba? Está la pregunta. ¿Desamparó Dios a Elías en la hora de prueba? Y está la respuesta, oh no. Amaba a su siervo, tanto cuando Elías se sentía abandonado de Dios y de los hombres, como cuando en respuesta a su oración el fuego descendió del cielo e iluminó la cumbre de la montaña. Mientras Elías dormía, le despertaron un toque suave y una voz agradable. Se sobresaltó y temiendo que el enemigo le hubiese descubierto, se dispuso a huir. Pero el rostro compasivo que se inclinaba sobre él no era el de un enemigo, sino de un amigo. Dios había mandado, dice, a un ángel del cielo para alimentar a su siervo, ¿no? Vemos como Elías estaba deprimido, cansado, porque había caminado bastante al desierto y no había ingerido alimento, estaba débil. Dice que Dios mandó, dice, un ángel que lo despertase con una voz suave. Miren cómo le decía, levántate, come, dijo el ángel. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua. Mire cómo el Padre Eterno se preocupa por sus hijos, o sea, por nosotros, ¿no? Dice que le tenía una torta cocida y un vaso de agua. Después que Elías hubo comido el refrigerio preparado para él, se volvió a dormir. Por segunda vez vino el ángel, tocando al hombre agotado, dijo con compasiva ternura, levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues y comió y bebió, y con la fuerza que le dio ese alimento pudo viajar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb, donde halló refugio en una cueva. ¿No? Vemos que el Padre Eterno se preocupa hasta lo más mínimo, ¿no?
Elías estaba débil porque no había ingerido alimento. Estaba deprimido. Pero ¿a quién envió en ayuda a Elías? ¿A quién envió? A un ángel, para que le proporcionara alimento y agua. Porque de ahí tenía que ir, dice, ¿a dónde? A Horeb. Vemos que el Padre Eterno, Él cumple su promesa. Dice que Él no abandonó a Elías, no lo abandonó. Sino que, ¿qué pasó con Elías? Dice que Él abandonó la fe que Él tenía. Como vimos acá, ¿no? El Padre Eterno nunca lo abandonó. Y así mismo nosotros a veces nos sentimos que Dios nos abandona cuando sabemos que no es así. No es así. La misma angustia, la misma desesperación nos hace ver tales cosas. Que Dios nos abandona cuando sabemos que no es así, ¿no? Bueno, mis hermanos, hasta aquí ha sido la lección de hoy. Para el próximo sábado tenemos el capítulo 13 que titula y dice la pregunta: ¿qué haces aquí? Vamos a ver por qué está esta pregunta. Dice: ¿qué haces aquí? ¿No? Vamos a continuar y está basado en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 9 al 18. ¿Ya? Así que, mis hermanos, si no tenemos los libros, podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 19, del 9 al 18. Pueden leer todo el capítulo 19, mis hermanos, ¿no? Eso, mis hermanos, que esta lección nos ayude, mis hermanos, a cada día a confiar en el Padre Eterno. Y sintamos que el Padre Eterno no nos abandona. Más vale, Él está siempre, siempre con cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias de la vida, ¿no? A pesar de las pruebas que tengamos, el Padre Yahweh nunca nos abandona. Gracias, mis hermanos, por su atención, y que el Padre Yahweh nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Le damos gracias a Dios y a nuestra hermana Juanita y a nuestro hermano Moisés por la escuela sabática. Bueno, hoy es un día de regocijo, es un día de alabanza, es un día de adoración, es un día de ruego a nuestro Padre Celestial. Y cómo más no podía hacerlo en este santo sábado, donde todos venimos con nuestros corazones dispuestos a abrir el alma, abrir el corazón, a reconocer lo débiles que somos. Pero a través de nuestras debilidades, el Padre nos ama y nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo misericordia, ¿no? Qué importante, qué interesante es esto. Aprovechando el tiempo, que es un tiempo tan maravilloso, vamos entonces, pues, vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana, porque el tiempo es tan lindo. Y por qué no darle gracias a Dios por mantenernos con vida. A todos los hermanos que nos están viendo por nuestro canal, ¿no? Hoy es sábado, un día de oración. En todo el mundo hay personas que oran, otros que ayunan, otros que cantan, y en fin, es un día de encuentro con el Creador. Por lo tanto, entonces, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar para que el Padre de la Gloria escuche cada una de nuestras peticiones, ¿ya? Vamos a orar entonces. Querido Padre que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque nos da la energía, nos das la salud, el aire que respiramos, y nos da la mentalidad para poder recordar que tú eres el Creador, el dueño del universo. Padre, en este mundo lleno de tantas pecaminosidad, de tantos problemas, de tantos crímenes, de tantos asesinatos, secuestros, Padre, nos ponemos en tus manos porque tú eres el Dios de dioses y Señor de señores. Te clamamos, te lo imploramos, que tenga misericordia de este mundo. Padre, principalmente de este país, Ecuador, de esta provincia de Santo Domingo de los Áchila. Padre, ayúdanos para que cada paso que demos sea
poder pisar en firme y estar seguro que tú eres nuestro Dios, que tú siempre estás con nosotros. Gracias, Padre. Te pedimos de manera especial que nos bendigas, Padre, principalmente aquellos que estamos aquí y aquellos que no han venido, que tú puedas ser con cada uno de ellos. Padre, te pedimos también que bendigas al hermano Fausto por donde se encuentre. Padre, también a la hermana Zaida, tú puedas bendecirla. Oh, Padre, que su hermana falleció, por eso en esta mañana no está aquí. Que tú le des la fortaleza necesaria, Padre, para que sigan adelante, no olvidándonos que tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores, que ni siquiera una hoja de monte puede caerse sin tu permiso. Por eso pedimos cada día tu protección. Pedimos el Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Pedimos también que tú bendigas aquí a nuestra hermana Carmita, la bendigas a ella, a su hija, a su yerno, su nieta, a su nieto y a cada uno de su familia. Padre, manténnos firmes en tus caminos. Solamente tú eres la salida para nosotros. Tú conoces cuáles son nuestras debilidades, pero aquí estamos, Padre, con nuestras debilidades porque queremos vencer cada dificultad que tengamos. Cada prueba que tenemos, Padre, tú nos estás puliendo para que podamos heredar el reino de los cielos. Padre, también por las hermanas Rositas, Padre, solamente tú sabes por qué no han venido. Hoy es un día de encuentro contigo, pero donde quiera que ellas estén, se encuentren, Padre, que tú las protejas y tú las llenes de tu espíritu y que siempre podamos estar en esa comunión contigo. Padre Santo, también te pedimos aquí por la hermana Isabel, por sus hijos, su familia, sus hermanas, sus nietas, nietos, cada uno de su familia. Padre, que tú puedas acompañarlas, puedas protegerlas, podamos permanecer fiel y firme en tus caminos. No importa las tormentas que vengan, pero tú eres nuestro gran Elohim, Yahoshua. Padre de la gloria, por cada uno, por las visitas que vienen a este lugar, que tú las bendigas, las revistas con el poder que viene desde lo alto. Padre Santo, por mi familia, por la familia Delgado Ramos, que tú puedas cubrirnos con el manto de tu justicia y que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Cuídanos durante todo este día y, Padre, a cada uno de tus siervos y siervas, a cada uno de tus allegados a tu ministerio, danos entendimiento, danos sabiduría. También te pedimos que bendigas a aquellas personas que no nos quieren ver bien. Padre, bendícelos y protégelos también, porque sabemos que tú vienes pronto a esta tierra y que de una u otra manera tenemos que estar en paz contigo y con el prójimo también. Padre, gracias una vez más, porque tú eres nuestro Dios. Solamente tú conoces cuál es nuestra necesidad que tiene cada familia, cada oyente en esta mañana. Suple sus necesidades. Bendice al presidente de la República. Padre, dale habilidad, dale espiritualidad para que pueda guiar, gobernar nuestro país. No como Él quiera, sino como el país debe ser gobernado. También te pedimos que protejas la vida de cuántos militares, cuántos policías, marinos, guardas, Padre, jueces, fiscales que están, Padre, su vida la tienen en peligro. Que tú puedas protegerlas, tú puedes guiarlo. También te pedimos que bendigas a los predicadores, a los pastores, a los misioneros, sacerdotes, que podamos ser luz en medio de la oscuridad y a levantar nuestras rodillas mortales, no importa cuál sea la tormenta que sobrevendrá, pero poder estar firme, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Quédate con nosotros y una bendición para aquellos que no han venido, porque solamente tú conoces su corazón y sus dificultades. Al levantar nuestras rodillas mortales, queremos levantarlas con la protección que viene desde lo alto. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a seguirnos preparando
porque hoy es un día tan maravilloso de que estamos haciendo nosotros en este día, ¿no? Es día de oración, día de pedir a Dios que nos ayude en todas nuestras ocasiones o problemas, dificultades. Aquí estamos para que nuestro Padre Dios nos ayude. Muy bien, entonces les pedimos que no se desconecten de nuestro canal, porque dentro de 5 minutos estaremos nuevamente en el aire. Les quedamos eternamente agradecidos y no se conecten pues de nuestro canal. Que mi Padre Celestial nos pueda bendecir por hoy y siempre, ¿ya? Un bendecido sábado.